Bienvenidos a la oscuridad. El asfalto devora kilómetros de día, pero de noche devora almas. Bienvenidos, caminantes de la medianoche. Pónganse cómodos, suban el volumen y asegúrense de cerrar bien las puertas, porque a partir de este momento entramos en terreno peligroso. Todos conocemos las carreteras de México, esas largas e infinitas líneas de pavimento que cruzan desiertos, sierras y selvas, rutas comerciales que mueven al país. Pero quienes pasan la vida detrás de un volante, los traileros que desafían la madrugada, saben perfectamente que después de las 3 de la mañana, el camino deja de pertenecerle a los vivos. Hay tramos donde la niebla no es vapor, sino el aliento de algo que nos observa. Zonas donde el radio de banda civil no capta frecuencias de otros compañeros, sino los lamentos de quienes se quedaron atrapados en el barranco para siempre. Hoy vamos a apagar las luces altas. Vamos a viajar por la helada carretera 57 de Matehuala, por la húmeda y traicionera selva de Coatzacoalcos, y a mirar de frente al abismo en la espina del diablo. Prepárense para escuchar 3 testimonios reales de hombres rudos que creían no temerle a nada, hasta que el retrovisor les devolvió la mirada de la muerte. Acomódense en el camarote y recen por no escuchar un golpe en el techo. Damos inicio. Relato número 1. La noche en la carretera en México es otro mundo. Los que manejamos camiones de carga sabemos que después de las 2 de la mañana, la línea del asfalto no solo te lleva a tu destino, sino que a veces corta camino por terrenos que no le pertenecen a los vivos. Lo que me pasó a mí a finales de noviembre, en la carretera federal 57, tramo Matehuala a Saltillo, me hizo vender el tráiler y jurar que nunca más volvería a pisar una cabina. Llevaba un tractocamión Kenworth cargado con toneladas de acero. Era una noche helada, de esas donde la niebla baja tanto que parece que vas flotando sobre nubes de plomo. El cansancio ya me pesaba en los párpados, y el café termo que me había tomado en la última cachimba ya no me hacía efecto. Iba solo. Mi único compañero era el rugido del motor diésel y la música norteña que salía apenas como un murmullo de las bocinas. Pasando el kilómetro 180, el radio de banda civil empezó a tronar de forma extraña. Ya saben, el clásico estallido de estática. Pensé que era otro trailero queriendo reportar algún retén o accidente. Compañeros, se ve libre. Se escuchó una voz cortada, muy lejana, distorsionada por el ruido blanco. Apreté el botón del micro. Aquí el Alacrán, reportando ruta norte. Todo despejado por acá, compañero. ¿Quién anda en la frecuencia? Nadie contestó. Solo se escuchó un suspiro largo, frío, que me erizó los pelos de los brazos. Decidí apagar el radio. Ya estoy alucinando por el sueño, me dije. Un par de kilómetros adelante, las luces altas de mi camión iluminaron algo a la orilla del acotamiento. El corazón se me fue a la garganta. Era una mujer. Llevaba un vestido largo, blanco, pero completamente desgarrado y manchado de tierra negra. Caminaba de espaldas al tráfico, con el cabello negro, largo y lacio, tapándole la cara. En la carretera hay una regla de oro. Nunca te detienes por nadie de noche, menos ahora con cómo están las cosas. Pensé que era una trampa para asaltarme. Aceleré a fondo. Al pasar a su lado, la ráfaga de viento de las 30 toneladas debió haberla movido, pero ella se quedó completamente rígida, inmóvil. Sentí una vibra pesadísima dentro de la cabina. El aire se puso tan helado que mi propia respiración empezó a evaporarse frente a mí. Miré por el espejo retrovisor esperando verla perderse en la oscuridad. No había nadie. El acotamiento estaba completamente vacío. Solté un aire que no sabía que estaba reteniendo y traté de calmarme. Una sombra fue el reflejo de la niebla. Intentaba autoconvencerme mientras aferraba el volante con las manos empapadas de sudor frío. Pasaron 10 minutos. El tramo se sentía eterno. De repente, el motor del camión empezó a perder fuerza. Las revoluciones cayeron drásticamente, como si estuviera subiendo una pendiente empinadísima, aunque el terreno era plano. El tablero digital comenzó a parpadear. Las luces principales bajaron de intensidad hasta volverse unos hilos amarillentos que apenas dejaban ver 3 metros adelante. Y entonces, un olor nauseabundo inundó la cabina. Olía a perro muerto, a humedad de cripta,
a carne podrida mezclada con azufre. Quise prender la luz interior para revisar los indicadores, pero no encendía. En ese momento escuché un golpe seco en la parte trasera de la cabina. ¡Pum! El camión entero se sacudió. Parecía que algo muy pesado había brincado desde el asfalto directamente al contenedor o al capacete. Se escuchó el crujido del metal doblándose bajo una presión tremenda. Mis ojos se dirigieron instintivamente al espejo retrovisor derecho. No había nada en el contenedor, pero cuando moví la mirada hacia el espejo retrovisor que da hacia la ventana del camarote, se me congeló la sangre. Pegada al vidrio exterior del camarote, flotando a más de 100 kilómetros por hora al lado de mi camión, estaba una cara. Era una piel grisácea, estirada sobre los huesos del cráneo, casi transparente. No tenía ojos. En su lugar había dos cuencas oscuras y profundas, de donde escurría un líquido negro. Su boca estaba abierta en una sonrisa imposible, demasiado amplia, llena de dientes delgados y afilados como agujas. Su cabello flotaba violentamente con el viento de la carretera, y sus manos, unas garras largas con uñas negras y rotas, rasguñaban el vidrio del camión con un chirrido que me taladró los oídos. Screech, screech. El pánico se apoderó de mí. Empecé a gritar desesperado. Pisaba el acelerador a fondo, pero el motor tosía, negándose a responder. Aquella cosa empezó a golpear el vidrio con la cabeza. Cada impacto agrietaba el cristal templado. Sabía que si rompía ese vidrio, yo estaba muerto. Padre nuestro que estás en el cielo. Empecé a rezar a gritos, llorando, con la voz quebrada. La criatura, al escuchar el rezo, emitió un chillido agudo, un lamento infernal que salió directo de las bocinas del radio, que se había encendido solo a todo volumen. Las luces del tablero parpadeaban al ritmo de su grito. El vidrio del camarote finalmente cedió y se estrelló en 1000 pedazos. Un aire con olor a tumba entró de golpe, apagándome los pulmones. Sentí una mano helada, con la textura de una lija, rozarme la nuca. El frío me paralizó por completo. No podía mover los brazos, no podía gritar. El camión empezó a colearse hacia la terracería. Estaba a punto de volcarme. En un último arranque de instinto de supervivencia, alcancé a jalar la palanca del freno de mano del remolque, el freno de tractor. Las llantas traseras amarraron de golpe, quemando caucho, y el tráiler dio un chicotazo violento. El impacto de la frenada me pegó contra el volante, pero el movimiento brusco pareció proyectar a esa cosa hacia adelante. Escuché un golpe horrendo contra el cofre del camión y luego un crujido debajo de las enormes llantas delanteras, como si hubiera aplastado un costal lleno de ramas secas y hielo. El camión se detuvo en seco en medio de la nada, cruzado en los dos carriles. El motor se apagó. Todo quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el tic-tic-tic del motor caliente enfriándose y el viento de la sierra golpeando las láminas. Me quedé agachado, llorando abrazado al volante, temblando como un niño, esperando que esa cosa regresara por mí. Pasaron los minutos más largos de mi vida, hasta que a lo lejos vi las luces de un convoy de 3 traileros que venían en la misma ruta. Al ver mi camión atravesado, se detuvieron y bajaron con linternas y crucetas en mano, pensando que me estaban asaltando. Cuando me bajaron de la cabina, yo no podía ni hablar. Estaba pálido, con los ojos saltados. Uno de los compañeros, un trailero viejo de apodo El Chopo, revisó mi camión. El vidrio del camarote estaba hecho polvo hacia adentro, pero lo peor estaba al frente. El cofre de fibra de vidrio del Kenworth tenía marcadas 2 manos perfectas, quemadas, como si el material se hubiera derretido bajo un calor negro. Y abajo, en las llantas, no había sangre. Había un lodo negro y espeso que olía a podrido, impregnado en los rines. El Chopo me puso una mano en el hombro, me dio un trago de mezcal y me dijo mirándome a los ojos: «Tuviste suerte, alacrán. A esa mujer la dejaron tirada aquí hace 20 años. A los que se le suben a la cabina, nunca los vuelven a encontrar. Dejé el camión esa misma noche en Saltillo. No quise cobrar el flete, no quise saber nada más. Hoy me gano la vida manejando un taxi de día en la ciudad. Ya no gano lo mismo, pero prefiero las deudas 1000 veces antes que volver a mirar por el retrovisor y ver la sonrisa de la muerta de las 57. Si el primero te erizó la piel,
Este otro es de los que te hacen mirar 2 veces hacia el camarote antes de subirte al camión. Me lo contó un colega muy respetado en el gremio, don Laureano, un viejo lobo de asfalto que manejó durante más de 30 años por las rutas del sur de México. Esto le pasó en la infame carretera federal 180, en el tramo que cruza la zona de Coatzacoalcos hacia Villahermosa. Una ruta húmeda, oscura y rodeada de una selva que parece querer tragarse el pavimento. Era mediados de octubre. Don Laureano traía un camión Torton cargado con cajas de plátano y mercancía perecedera. Había salido tarde de Veracruz por una falla en la marcha y ya le daban las 3 de la mañana en un tramo donde la carretera se vuelve angosta, vieja y llena de baches enormes. La lluvia tropical caía con una fuerza brutal. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto y el agua golpeaba el techo metálico como si fueran miles de piedritas. En esa zona, debido a la humedad y al calor de la selva, a veces se levanta un vaho espeso del suelo, una neblina caliente que se mezcla con la lluvia y te reduce la visibilidad a casi nada. Don Laureano iba despacio, cuidando la suspensión, cuando el camión comenzó a ponerse extrañamente pesado. No era una falla mecánica. El motor rugía bien, pero el camión se sentía como si viniera arrastrando algo de muchas toneladas en el chasis. De pronto, las luces del Torton iluminaron algo en medio del camino. Para no esquivarlo bruscamente y terminar volcado en la cuneta, don Laureano frenó a fondo. El camión derrapó un poco sobre el asfalto mojado y se detuvo a escasos 2 metros de lo que obstruía el paso. No era un accidente, ni un árbol caído. Era un animal, pero un animal que desafiaba a toda lógica. Era un perro negro, del tamaño de un ternero grande, echado a mitad del carril. Lo aterrador no era solo su tamaño, sino su aspecto. No tenía pelo, su piel parecía de cuero viejo y quemado, y estaba completamente inmóvil, dándole la espalda al camión. Don Laureano, molesto y con la adrenalina a tope, empezó a pitarle con la corneta de aire. El estruendo rompió el sonido de la lluvia, pero el animal ni se inmutó. No movió una sola oreja. «¡Quítate de ahí, maldito bicho!», gritó don Laureano por la ventana, asomando medio cuerpo. En ese momento, el animal comenzó a levantarse, pero no lo hizo como un perro. Se enderezó primero sobre sus patas traseras, estirando la columna de una manera completamente antinatural, mientras las articulaciones le tronaban como malditas ramas secas. ¡Crack! ¡Crack! Don Laureano se quedó mudo. El frío de la noche se le metió directo hasta el estómago. Aquella criatura se dio la vuelta lentamente. Ya no era un perro. Tenía un cuerpo vagamente humano, pero esquelético, con las extremidades demasiado largas y delgadas. Su cabeza seguía teniendo la forma de un hocico alargado, pero cuando abrió los ojos, don Laureano supo que estaba frente al mismísimo demonio. Esos ojos no reflejaban la luz de los faros, brillaban con una luz propia, roja y pastosa, como carbones encendidos en el fondo de un pozo. La criatura no corrió a atacarlo, simplemente caminó hacia la orilla de la carretera con pasos largos, torpes pero rápidos, y se perdió entre los matorrales de la selva. Don Laureano, temblando, metió primera y aceleró a fondo. No le importaron los baches ni que la carga sufriera daños. Solo quería salir de ese maldito tramo. Avanzó unos 5 kilómetros a toda velocidad hasta que llegó a una pequeña recta. El susto principal parecía haber pasado, pero la atmósfera dentro de la cabina cambió por completo. El aire acondicionado, que estaba apagado, empezó a soplar una brisa congelante. La radio empezó a sintonizar una estación vieja, donde solo se escuchaba un coro de niños cantando cantos fúnebres de iglesia, interrumpidos por risas burlonas de hombre. Don Laureano miró al frente y casi se le para el corazón. Sentado en el asiento del copiloto, venía un charco de agua estancada que escurría desde el techo. Pero el agua no caía por una gotera. El agua estaba subiendo desde el suelo del camión, desafiando la gravedad, formando una silueta húmeda. Instintivamente, miró hacia el camarote por el espejo de la cabina. Acomodado en la litera trasera, donde los traileros duermen, estaba la criatura. Se había metido al camión sin abrir las puertas. Estaba hecha bola en el espacio reducido, con sus largas rodillas pegadas al pecho grisáceo. Lo peor de todo es que lo estaba mirando fijamente a través del espejo. Una voz gutural,
que parecía salir directamente de las paredes de la cabina, y no de una boca, le retumbó en la nuca. «Vas muy rápido, Laureano. Y a dónde vas, ya no vas a llegar». El viejo trailero sintió que el brazo izquierdo se le entumecía del puro terror, un aviso de infarto. El camión empezó a zigzaguear. La criatura en el camarote estiró un brazo larguísimo, con dedos que terminaban en puntas negras, y le tocó el hombro derecho. El contacto fue como si le hubieran pegado un pedazo de hielo seco en la piel. Sintió que la energía se le escapaba del cuerpo. Sabiendo que si se desmayaba, iba a chocar y morir ahí mismo, don Laureano hizo lo único que le quedaba. Manoteó en el tablero buscando una pequeña figura de la Virgen de Guadalupe que tenía pegada con imán. La arrancó y la apretó con fuerza en su mano derecha, mientras gritaba con todas sus fuerzas las pocas oraciones que recordaba de su infancia. La cabina entera comenzó a vibrar violentamente, como si un terremoto estuviera sacudiendo solo al camión. Los vidrios de las ventanas se estrellaron por la presión. La criatura soltó un alarido horrendo, un chillido que combinaba el llanto de una mujer con el rugido de un jaguar herido. Hubo un destello blanco en el tablero, y de golpe, el peso del camión desapareció. Don Laureano frenó el camión como pudo a la orilla de la carretera, justo donde empezaban las luces de una gasolinera abandonada. Estaba empapado en sudor y lágrimas. Cuando revisó la cabina con la linterna, el camarote estaba vacío, pero las cobijas y la almohada estaban completamente calcinadas, reducidas a cenizas negras con un fuerte olor a azufre y lodo de pantano. Cuando finalmente llegó a Villahermosa al amanecer, los mecánicos que revisaron el camión no podían creerlo. Los 4 neumáticos traseros del lado derecho estaban totalmente desgarrados, no por el pavimento, sino por lo que parecían ser profundas marcas de garras gigantescas que habían intentado frenar las ruedas a la fuerza. Don Laureano trabajó un año más solo en rutas de día, y luego entregó las llaves. Decía que en las carreteras de México, el verdadero peligro no son los vivos que te salen al camino, sino los dueños de la noche que se te suben a la cabina sin pedir permiso. Si los 2 primeros relatos te dejaron frío, este último te va a hacer desconfiar hasta de las luces en el retrovisor. Este me lo contó un operador de carga pesada apodado El Chacal. Un hombre rudo, de más de 1,80 m, de esos a los que no les asusta nada. Hasta que le tocó cruzar la carretera federal 40D, en el tramo maldito conocido como La Espina del Diablo, que conecta Durango con Mazatlán. Es una ruta famosa por sus abismos de cientos de metros de profundidad, sus curvas cerradas y la densa niebla que brota de la sierra. Era una madrugada de diciembre. El Chacal manejaba un camión de plataforma de doble remolque, transportando maquinaria pesada hacia la costa. La noche estaba tan cerrada que las luces de halógeno apenas lograban cortar la neblina, la cual subía por los barrancos como si tuviera vida propia. Pasadas las 3 de la mañana, en una sección de curvas muy cerradas, donde el abismo queda a escasos centímetros de las llantas, el radio de banda civil cobró vida. Pero no era la estática común. Se escuchaba el llanto desesperado de un niño. «Papi, tengo frío. Ayúdame», decía la voz infantil, distorsionada por la interferencia. El Chacal frunció el ceño. Pensó que algún gracioso estaba jugando con la frecuencia, o peor aún, que el hijo de algún trailero se había quedado atrapado en un accidente adelante. «Aquí la plataforma 04. ¿Quién está en la línea? ¿Hay algún percance en la ruta?», preguntó por el micrófono. Nadie respondió. Solo se escuchaba el llanto, cada vez más agudo, mezclado con un sonido escalofriante. El masticar de algo crujiente, como si estuvieran rompiendo huesos pequeños con los dientes. Decidió apagar el aparato. «La sierra juega con la mente», pensó mientras tomaba un trago de café amargo. Al salir de un túnel oscuro, en una de las curvas más peligrosas que bordeaba un acantilado de casi 500 metros de caída libre, las luces del camión iluminaron algo que lo obligó a clavar los frenos. Las balatas chillaron y el pesado doble remolque se coleó peligrosamente, quedando a nada de irse al vacío. En medio del carril, bajo la luz mortecina de los faros, había un camión idéntico al suyo. Mismo color, misma carga, mismas placas. Pero estaba completamente destrozado, compactado contra la pared de la roca, como si hubiera chocado a 200 kilómetros por hora. No había luces, no había ambulancias,
no había policía, solo los fierros retorcidos humeando en mitad de la noche. Lo verdaderamente aterrador no fue el choque, fue ver quién estaba atrapado en la cabina destruida. El chacal bajó la ventanilla, paralizado por el horror. La cabina del camión accidentado estaba aplastada, pero la luz de sus propios faros iluminaba el interior. Atrapado entre el tablero y el asiento, ensangrentado y con el cuello roto en un ángulo imposible, estaba él mismo. Era su propio rostro, sus mismos ojos abiertos y sin vida, mirándolo fijamente desde la muerte. El piso se le movió. El estómago se le hizo un nudo y una náusea violenta lo obligó a retroceder el cuerpo dentro de su asiento. ¿Estoy muerto? ¿Esto es el maldito infierno? Se preguntó con el corazón latiéndole en las sienes como un tambor desbocado. En ese instante de confusión total, el reflejo de sus propios ojos muertos en el camión chocado parpadeó. La figura ensangrentada que tenía su propio rostro ensanchó la boca en una mueca de burla y con una agilidad que ningún humano posee, comenzó a salir de los fierros retorcidos. No caminaba, se arrastraba por el asfalto como una araña humana, quebrando sus propios huesos rotos con cada movimiento, avanzando a toda velocidad directo hacia las llantas delanteras de su camión. El instinto de conservación le ganó al pánico. El chacal metió reversa de golpe, haciendo chillar la transmisión. El camión rugió y retrocedió unos metros justo cuando aquella réplica maldita se lanzaba contra el parabrisas. En lugar de chocar contra el vidrio, la cosa saltó hacia el techo. ¡Clang! Las láminas del capacete se hundieron sobre su cabeza. El peso era inmenso. El chacal escuchó cómo algo caminaba a gatas sobre el techo de la cabina, buscando la escotilla de ventilación superior. Las garras rasgaban el metal. El hombre metió primera, aceleró a fondo y esquivó el camión fantasma, que desapareció de la carretera en un parpadeo, dejando solo el asfalto vacío. Pero lo que estaba en el techo seguía ahí. La escotilla de plástico de la cabina comenzó a crujir bajo una presión tremenda. El chacal manejaba con una mano en el volante a más de 100 kilómetros por hora en una zona de curvas mortales, mientras que con la otra sostenía una pesada linterna de metal. De repente, la escotilla cedió y se rompió. Dos manos idénticas a las suyas, pero completamente pálidas, frías y con las uñas arrancadas, entraron por el hueco buscando su cuello. Una cara asomó por la abertura. Era su propio rostro, pero la piel se le caía a pedazos, revelando una oscuridad absoluta por dentro. Sus propios labios muertos le susurraron desde arriba, con la misma voz de niño que había escuchado en el radio. Te estábamos esperando en el barranco, chacal. Ya bájate con nosotros. El aire dentro del camión se volvió tan denso que casi no podía respirar. Sintió que los brazos se le dormían y que el camión perdía dirección, apuntando directo hacia el borde del precipicio en la siguiente curva. Iba derecho a caer al vacío. Con las últimas fuerzas que le quedaban, el chacal no rezó. Soltó un grito de rabia pura, levantó la linterna de metal y la estrelló con todas sus fuerzas contra los dedos que lo asfixiaban. Al mismo tiempo, activó el freno de motor al máximo. El violento frenón del motor diésel sacudió la cabina con una fuerza brutal. El impacto y el golpe en las manos hicieron que la criatura soltara el agarre. Se escuchó un grito espantoso, una mezcla de su propia voz con un eco de ultratumba, mientras el cuerpo salía, despedido por encima del parabrisas, hacia el frente del camión. El chacal vio perfectamente cómo la silueta caía directo al vacío del barranco, perdiéndose en la densa neblina de la Sierra Madre. El camión se detuvo a escasos 10 centímetros de la valla de contención. Abajo solo había un abismo negro e infinito. El chacal se quedó temblando, con las manos sangrando por haber apretado tanto el volante. No se bajó del camión hasta que amaneció y el sol de Sinaloa disipó la neblina. Cuando llegó al paradero de Mazatlán, se bajó del tráiler y caminó directo a la parte superior de la cabina. La escotilla estaba rota en 1000 pedazos, pero lo que le heló la sangre a los mecánicos del taller fue que alrededor del hueco, pintadas con sangre ya seca, estaban grabadas las huellas de 2 pies descalzos, de un niño pequeño. Hay quienes dicen en el gremio que la espina del diablo no es solo una carretera, es un portal, y que cuando pasas por ahí de madrugada,
el camino te muestra cómo vas a morir. O intenta obligarte a cumplir el destino que la carretera ya te escribió. Muchas gracias por acompañarme y llegar hasta este punto de la ruta. Si aguantaste el viaje con las luces apagadas, significa que eres de los nuestros. Si estos relatos te erizaron la piel y te hicieron mirar de reojo hacia la oscuridad de tu habitación, por favor, apóyame dejando tu buen like y suscríbete para que no te pierdas las próximas paradas en este viaje hacia lo desconocido. Manejar en las carreteras de México y del mundo es una de las profesiones más difíciles, solitarias y terribles que existen. No solo se lucha contra el cansancio, las fallas mecánicas o los peligros de la delincuencia. Los tráileros se enfrentan cara a cara con la soledad absoluta de la madrugada. En esa inmensidad negra, donde la única compañía es el rugido del motor, la mente juega juegos macabros. O peor aún, el asfalto te cobra factura y te presenta a los verdaderos dueños de la noche. Mi más profundo respeto para todos los que se ganan la vida detrás de un volante. Antes de apagar el motor por hoy, quiero que me dejes tu opinión. ¿Qué otro relato te gustaría escuchar en el canal? ¿Tienes alguna historia de terror propia que te haya pasado en la ruta o en tu pueblo? Cuéntamelo, que te leo en los comentarios. Cierren bien sus puertas, revisen el camarote y que tengan un viaje seguro. Hasta la próxima.